Muy bien, estudiantes, vamos a empezar la semana 24 para quinto de secundaria desarrollando el tema aplicaciones de las ecuaciones cuadráticas en las situaciones de la vida cotidiana. Entonces veamos la primera situación. Nos indica el ejercicio. Se tiene un terreno rectangular. Al averiguar sus dimensiones nos informó que el lado más corto se diferencia del lado más largo en 2 metros y su área es de 48 metros cuadrados. La pregunta es, ¿cuáles son sus dimensiones? Entonces lo que tenemos que hacer para poder resolver correctamente un ejercicio siempre resaltan los datos que te dan. Por ejemplo, nos hablan de un terreno rectangular. Nosotros hemos dibujado dicho terreno. A, B, C, D es un rectángulo. Nos informan que el lado más corto se diferencia del lado más largo en 2 metros. El lado más corto para este rectángulo va a representar su ancho. Y el lado más largo representaría la base de la figura como estás observando. Entonces, ¿qué significa que el ancho se diferencia en 2 del lado más largo? Por ejemplo, si el largo mide 50, el ancho debe diferenciarse en 2, es decir, le tienes que restar 2 a 50 y sería 48. Si el largo mide 60, le restas 2 porque recuerda, se diferencian en 2, sería 58 el ancho. Entonces, de esa manera tú tienes que colocar tus datos. Como no sabemos cuánto mide el largo, le vamos a colocar X. Entonces, el ancho debe diferenciarse en 2, es decir, X menos 2. Entonces, de acuerdo a nuestros datos, el largo va a ser X y el ancho va a ser X menos 2. Otro dato importante es el área de este rectángulo, que es 48 metros cuadrados. Entonces debes recordar cómo se encuentra el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es la multiplicación de la base por su altura, el largo por el ancho. Entonces, como el área es 48 metros cuadrados, X por X menos 2, y eso es igual a 48. Hay muchas maneras de resolver esta igualdad. Podemos tantear y dar un valor a X para encontrar rápidamente la respuesta, pero como el tema son ecuaciones cuadráticas, tenemos que formar nuestra ecuación cuadrática. Multipliquemos término por término. El X por X sería X elevado a la 2, menos 2 por X, y eso es igual a 48. El 48 pasa a restar a la izquierda, y quedaría x al cuadrado menos 2x menos 48 igual a 0. Entonces debes recordar cómo se resuelve una ecuación cuadrática. Se utiliza, por ejemplo, el método del aspa simple o se utiliza la fórmula general, pero eso es en caso de emergencias. Aquí vamos a utilizar un aspa simple. Recuerda que debes descomponer los extremos. El x al cuadrado es x por x. El 48 debes descomponerlo de tal manera que al multiplicar en aspa debes obtener menos 2x. Entonces vamos a descomponer el 48. 8 por 6, 48. Luego el signo. Recuerda, para el signo menos hay varias combinaciones. Más por menos o menos por más. Aquí nos conviene que el mayor valor sea negativo, menos, y el menor, positivo. Menos por más. Ahora debes multiplicar en aspa. Veamos. X por menos 8, menos 8x. X por 6, más 6x. Menos 8 más 6, menos 2x. Por lo tanto, se está comprobando que obtienes el término central. Entonces, ¿cómo queda factorizado? Siempre escribe los factores que van a estar en paréntesis y lo igualas a 0. Siempre debes escribir de manera lineal. X menos 8 y x más 6. Ahora recuerda que esos factores deben ser igualados a 0. X menos 8 igual a 0, x más 6 igual a 0. El 8 pasa a sumar, x vale 8, primera solución. Y en la segunda ecuación, el 6 pasa a restar a 0, quedaría que x vale menos 6. Hay dos respuestas para x. Como son medidas, no puedes tomar valores negativos. Por lo tanto, x vale 8. Entonces, a nosotros nos preguntan cuáles son las dimensiones de esa figura, del terreno rectangular. El ancho es x menos 2, es decir, 8 menos 2, y eso sería 6. Mientras que el largo es x, es decir, 8.
Por lo tanto, nuestra respuesta sería: sus dimensiones del terreno son 6 metros de ancho y 8 metros de largo. Espero que hayas entendido. Muchas gracias. It's like